Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nuevamente, un saludo muy cordial a los estudiantes del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo y a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Estos microestudios tienen el propósito de servir un poquito de guía en todas las tareas y lecturas de nuestros alumnos del seminario y también, aportar un poquito al estudio bíblico de la Iglesia en la cual tengo el gran privilegio de ser el pastor. Gracias a todos, además, los que se suman a este estudio buscando ya sea profundizar un poquito más en la palabra de Dios o encontrar un poquito de guía en cuanto a la doctrina. Que el Señor les bendiga. Nosotros esperamos ser de ayuda y de edificación para sus vidas. Desde el video pasado estamos considerando la parte de la escatología que podríamos llamar escatología individual. Esta parte de la escatología se ocupa ya no tanto de el fin del mundo y el regreso de Cristo, eso sería escatología general, sino que se ocupa de el asunto de la muerte y qué pasa entre que morimos y que resucitamos, que a eso le llamamos el estado intermedio. De eso trata la escatología individual. Y es un asunto que se vuelve muy importante porque pues básicamente es parte de la experiencia de todo ser humano. Así como hay un día de nacimiento, así también hay un día en que fallecemos, un día en que tendremos que asistir, queramos o no, a nuestro propio funeral. Entonces vamos a considerar, con base en esta pregunta que está en sus pantallas, ¿qué pasa cuando morimos? Y lo vamos a dividir en dos partes. La parte 1 va a tratar acerca de pues lo que pasa con el espíritu, este aspecto muy importante del ser humano, y la parte 2 vamos a dedicarla a hablar qué pasa con el cuerpo, este otro aspecto del ser humano. Y estoy utilizando la palabra aspecto con mucha intención, porque cuando hablamos de la muerte estamos hablando de una ruptura, básicamente. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así lo dice el libro de Génesis. Y el libro de Eclesiastés nos dice que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, lo que tenemos en la muerte de entrada es una ruptura. Esta ruptura ocurre entre estos dos aspectos del ser humano. Dos partes, algunos pensarían, otros prefieren utilizar sustantivos como componentes o aspectos. Hay quienes hablan incluso de elementos o fracciones. Hay mucha variedad al hablar de los diversos elementos que constituyen al ser humano. Cuerpo y espíritu son estos términos que se utilizan para referirnos a estos aspectos, componentes o fracciones del ser humano. Creo que no es tan fructífero debatir o discutir en cuanto a cuál sería la palabra correcta o los términos correctos para referirnos a estos aspectos, como yo les estoy llamando aquí, partes, elementos, fracciones, componentes. Creo que más importante que encontrar los términos es entender que en la Biblia principalmente hablamos de integridad entre estos dos aspectos. Al aspecto físico, que generalmente llamamos cuerpo, y al aspecto espiritual, que generalmente llamamos espíritu o alma. La Biblia les presenta como unidos en integridad. De hecho, es cuando están unidos en integridad que podemos hablar de la vida. El momento en que una persona muere, hay una ruptura en esta integridad, hay un cese de relaciones entre estos dos aspectos, y entonces el espíritu va con Dios y el cuerpo, el polvo, vuelve a la tierra. Al menos así lo presenta Eclesiastés. A lo mejor podemos avanzar un poquito estableciendo una analogía para hablar de la relación y la integridad que guardan estos dos aspectos con esta forma de considerarlo, una analogía. Si usted piensa en una PC, una computadora personal, a lo mejor nos acordamos de nuestros inicios cuando comenzábamos a utilizar estas muy importantes máquinas para el desarrollo del conocimiento y la educación, que hay dos componentes básicos cuando hablamos de un equipo de cómputo, el software y el hardware. El software se refiere pues a estas instrucciones, el sistema operativo que hace funcionar a los componentes físicos que serían el hardware.
eh, la computadora y sus diferentes funciones. Ahora bien, la unión de estas dos partes, la unión de estos dos aspectos es lo que constituye lo que usted llama mi computadora. Si una de estas dos tiene una falla en su computadora. Claro, el fallo puede decirse que es un fallo en el software o un fallo en el hardware, pero no hablamos de ellos por separado por lo general. Hablamos de ellos en integridad, porque así nos funcionan, porque así es como trabajan. A nadie le sirve un teclado si no tiene las instrucciones para operar, y a nadie le sirve el manual o las instrucciones que hacen funcionar el teclado si no tiene el teclado en sí. A nadie le sirven las cosas por separado. Tienen que estar juntas para trabajar y ser eficientes. En estas dos partes o aspectos lo que tenemos es una concordancia. Piensen cómo el sistema operativo se produce pensando en la máquina que lo va a correr, y la máquina que lo va a correr siempre está buscando las instrucciones. Sin esas instrucciones no avanza. Y asimismo hay una coordinación entre ambos. Hay una perfecta coordinación entre el hardware y el software, de manera que dependen mutuamente el uno del otro. Es más, si hay una falla en uno, hay una falla en lo otro. Si su teclado tiene un mal funcionamiento, entonces no importa cuánto las instrucciones estén correctas, habrá una falla. Y si hay un virus alojado en el sistema operativo, no importa cuán en buen estado esté el hardware, habrá una falla también. Algo así, y entiendo que ninguna analogía es perfecta, lo único que estoy tratando de establecer es cómo el aspecto físico y el aspecto inmaterial del ser humano en la Biblia se nos presenta más en una coordinación perfecta, como un todo integrado, como parte de lo que llamamos el ser humano. Asimismo debiéramos de verlo nosotros entonces. Cuerpo y espíritu en el ser humano constituyen lo que llamamos el hombre, el ser. Cuando hay una ruptura entre estos dos, pues hay un fallo en la concordancia. Dios nos dio un cuerpo y un espíritu, y estos funcionan de manera completa. De hecho, ellos se coordinan, a tal forma que incluso lo que afecta al cuerpo termina afectando al espíritu, y lo que afecta al espíritu termina afectando al cuerpo. Pensemos cómo alguien puede tener de pronto un diagnóstico de cáncer en su cuerpo. Por supuesto, el cuerpo padece el cáncer, pero este diagnóstico de cáncer le produce depresión, y ese es un asunto más hacia lo espiritual. O también viceversa, alguien puede tener preocupación, ansiedad, estrés, y todo esto le genera una colitis, un insomnio, y su cuerpo lo va a padecer. Entonces lo que vemos es que en la Biblia tenemos esta perfecta sincronía entre el aspecto material y el aspecto inmaterial, de manera que constituyen lo que llamamos el ser humano, la vida. Cuando ocurre una ruptura entre estos dos, entre el cuerpo y el espíritu, lo que tenemos es en realidad la muerte. La muerte es esto, es la ruptura entre los aspectos espiritual y material en el ser humano, el cuerpo y el espíritu, de una manera todavía misteriosa para nuestro estudio, pero al menos la Biblia nos narra por el pasaje que citamos de Eclesiastés cómo esta ruptura ocurre. El espíritu vuelve a quien lo dio y el polvo vuelve a la tierra. Entonces pensemos y avancemos un poquito más en las preguntas. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando una persona experimenta esta ruptura? ¿A dónde van las personas cuando mueren? Ok, veamos las diversas opciones de pensamiento, y hay quienes piensan que aquí acaba todo, que bueno, la persona murió y como terminaron los procesos químicos en su cuerpo, hubo muerte cerebral, ahí acabó todo, lo enterramos y adiós. Bueno, eso es lo que muchos quisieran, eso calmaría las conciencias de muchas personas. Sin embargo, en la Biblia tenemos algo muy diferente. Tenemos revelado que es necesario que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Así es que básicamente este pasaje lo que nos dice es que no todo acaba en la tumba, hay que rendir cuentas y habrá un destino tras esta rendición de cuentas, si no, pues no tiene ningún sentido que exista un juicio si no habrá consecuencias. La gente quisiera que no fuera así. Mucha gente, especialmente hablamos de los incrédulos, quisieran que todo acabe en la tumba porque entonces pues cada quien vive su vida a su antojo, a su manera y no hay nada que temer de las consecuencias. Pero en la Biblia se nos habla una y otra vez de que la manera en que vivimos en esta tierra tendrá consecuencias eternas. Entonces no todo acaba en la tumba. La Biblia nos dice también que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esto lo dice Jesús. Y Jesús siempre decía la verdad. Así es que cuando Él dice que todos saldrán a resurrección, deberíamos creerlo tal cual. Buenos y malos, a esto le llamamos una resurrección plenaria. Saldrá Hitler de la tumba, saldrá también la Madre Teresa de Calcuta, saldrá el Papa y también saldrá cada uno de los ateos, saldrán todos los religiosos y saldrán cada una de las personas que rechazan el nombre de Cristo. Todas las personas de todos los estratos sociales, de todos los tiempos, vendrán a resurrección para rendir cuentas delante de Dios y para asumir las consecuencias de su vida y de sus actos. Así es como la Biblia nos habla de la vida y de lo que viene tras la muerte. Otra opción, y algunos también están muy entusiasmados con esta idea, es que hay una especie de lugar donde las personas son limpiadas de sus muchos pecados, llamado purgatorio. Y a este purgatorio van las personas por cierto tiempo. Todavía no se ponen de acuerdo en cuánto tiempo hay que estar allí, pero la idea es que ahí están purgando cierta condena o cierto castigo por los pecados. Esto no es más que una invención de la Iglesia Católica Romana. En la Enciclopedia Católica se nos dice que el purgatorio es un lugar, una condición de castigo temporal para aquellos que partiendo de esta vida en la gracia de Dios, pero no totalmente libres de las faltas veniales o no pagando la totalidad de sus transgresiones, pues tienen que ir a este lugar para completar lo que les falta con la justicia divina. Hay muchos errores aquí, aparte de que hay una total ausencia de fundamento bíblico. Lo que tenemos es pues algo que contradice las doctrinas básicas del cristianismo. Esta distinción entre pecados mortales y pecados veniales no es propia de la Biblia, no lo enseña Jesucristo, no está en los apóstoles, no hay nada que le sustente. Todo pecado merece, según la misma Biblia, la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero además, y todavía peor, que pretende que creamos que es posible morir en la gracia de Dios, pero aún así que esta gracia de Dios no haya sido suficiente para librarnos de todos nuestros pecados. Es prácticamente una negación del sacrificio perfecto y suficiente de Cristo. Si usted es un cristiano, usted es totalmente perdonado de sus pecados. No hay más condenación ni hay más castigo que recibir por el pecado. Primera de Juan 1 del 7 al 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay que subrayar toda maldad. Todo pecado, toda transgresión ha sido pagada por Cristo, ha sido saldada en la cruz del Calvario y ya no queda más tormento o aflicción que padecer a causa del pecado. Entonces no todo acaba en la tumba y no hay un purgatorio al cual podamos asistir para completar lo que nos faltó, ya sea de buenas obras o de pagar por nuestras culpas. Todo se tendrá que resolver o en la cruz del Calvario, donde Cristo pagó por nuestros pecados, o en el infierno, donde cada ser humano no arrepentido tendrá que purgar eternamente la culpa de su transgresión. Otra opción, y digo otra opción no como si fuera igualmente válida, sino que es otra forma en que las personas piensan, es que reencarnamos. Después de esta vida se hace una evaluación y ya sea que tú fuiste bueno o muy malo, reencarnas en un ser superior o en un ser inferior, a veces humanos, a veces animales. Esta forma de pensar es propia de los pensamientos paganos y de las religiones del Oriente.
muy presente en el hinduismo, en el budismo y más recientemente en la nueva era y en la cienciología. La Biblia totalmente es opuesta a este pensamiento. Génesis 3:19, nos dice, como parte de las consecuencias de la caída, que el ser humano iba a tener que trabajar hasta que vuelva al polvo. Y ahí lo deja. Es decir, nosotros tras la caída venimos a esta tierra, trabajamos, sudamos por conseguir el sustento diario y un día volveremos al polvo. Claro, en el ínter, Cristo nos ofrece salvación y vida eterna, pero el polvo, volver al polvo es parte de la experiencia humana, ir al sepulcro, y ahí es donde termina toda actividad en esta esfera temporal. No hay reencarnación, no hay una segunda vuelta, no hay una tercera chance. Es esta vida y es toda la que tenemos, así es que por eso deberíamos ser muy sabios para administrarla. Hebreos 9:27 es todavía más enfático cuando dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Ahora, lo que hace muy popular este pensamiento es que cada vez son más las personalidades de la farándula y del medio artístico que tratan de hacer famosa esta perspectiva. Cada vez más personas se declaran creyentes de las ideas de la nueva era y la cienciología, y esto hace que se vuelva popular este pensamiento. Así es que por eso usted puede ver cada vez más personas que creen en una idea de reencarnación, muy cerca también a la idea del karma, que tiene una muy cercana relación por este tipo de religiones del Oriente. La Biblia nos plantea en realidad la visión más sencilla de todas estas, y por supuesto la verdadera, porque es la revelada por nuestro Dios. Hay tumba, es decir, vamos al sepulcro, y hay juicio sobre nuestra vida. Eso es lo que dice el Señor en un pasaje que conocemos como el rico y Lázaro, allá en Lucas 16. Usted puede consultar este pasaje en su Biblia y darse cuenta que Jesús habla de personas que tras esta vida son llevadas ya sea a un lugar de tormento o a un lugar de fiesta, que es donde está Lázaro, en una mesa de celebración junto al padre Abraham, el patriarca Abraham, ocupando un lugar de bastante honor. Mientras aquel que tenía en esta vida todo lo que se podría desear en cuanto a provisión, comida, glamour, termina perdido en el lugar de tormento. Y no hay una segunda oportunidad, no hay una revisión del caso. El espíritu va al paraíso o al tormento tan pronto como morimos. Este aspecto inmaterial es llevado a un lugar de tormento o a un lugar de deleite, mientras el cuerpo espera en la tumba hasta la resurrección plenaria de la cual ya hablamos. Hay muchos misterios al respecto, por supuesto, y no pretendemos aquí dilucidar todos los misterios. Hay que a veces guardar silencio donde la Biblia guarda silencio, pero de alguna manera también hay que subrayar lo que la Biblia nos dice con toda claridad, y lo que nos dice es que los que son creyentes en Cristo Jesús, tan pronto como mueren, están en un lugar de deleite, de gozo, de reposo. Es lo que le dice Jesús a aquel ladrón a su lado que le pide que se acuerde de él en su reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es ya suficiente para celebrar. Donde otros ven como catástrofe, donde otros ven como pérdida y derrota al sepulcro, los cristianos vemos el sepulcro como el momento en el cual somos trasladados de este lugar donde hay mucha miseria, donde hay muchas dificultades, a la presencia misma del Señor, donde hay gozo, paz y deleite. Así es que, aun cuando hay muchas cosas que la Biblia no nos resuelve o no nos da todos los detalles de las preguntas que nosotros podríamos tener, hay muchas cosas que sí nos revela y que por eso mismo debiéramos encontrar en ellas la verdad y el consuelo para nuestras vidas. ¿Cómo enfrenta la tumba un cristiano entonces? Porque saber esto, saber que en Cristo tenemos vida y tenemos paz, saber que en Cristo está resuelto el problema de la muerte y que incluso la muerte es revertida en victoria, pues cambia la manera en la cual un cristiano ve la tumba. ¿Cómo cambia la perspectiva que tenemos de la tumba? Bueno,
Para los cristianos la tumba es triunfo. El momento en el cual somos llevados al sepulcro, el momento en el cual fallecemos y ocurre esta ruptura entre nuestro aspecto espiritual y nuestro aspecto material, en realidad lo que hacemos es recibir el triunfo. Quizá de este lado piensen que hemos sido derrotados, quizá de este lado incluso quienes están en contra de la iglesia y por mucho tiempo han perseguido a la iglesia y han masacrado a los hijos de Dios, piensen que el creyente en Cristo ha perdido, pero en realidad ha ganado. Ha llegado triunfante hasta el final. La Biblia nos dice por el mismo Jesucristo que el que persevere hasta el fin, este es salvo. El momento en que un cristiano fallece es el momento en el cual se ha completado gran parte de su salvación. Ha dejado de batallar, ha sido fiel hasta el final. Lo que le resta es esperar la resurrección para poder, con este cuerpo glorificado, ser partícipe de todos los deleites y dichas y beneficios que habrá en la tierra nueva. Pero desde el momento en que fallece ya hay victoria. La Biblia misma también nos dice en palabras de Pablo que por esto el morir es ganancia. Cuando nuestra vida es redimida en Cristo, cuando nuestra existencia ha sido transformada por el Evangelio de Jesús, el morir termina siendo ganancia, no pérdida, es triunfo. No solo vemos que hay triunfo en esto, sino que incluso aquellas cosas por las cuales en este mundo podríamos habernos desvivido, cosas por las cuales el que no conoce al Señor encuentra en ellas su mayor deleite, su éxito, su realización. Para un cristiano estas cosas, si bien son importantes, son útiles y muchas de ellas dignas de cierto reconocimiento, no son nada comparadas con la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Piénselo, cualquier logro humano, cualquier premio en esta tierra, cualquier riqueza temporal, es nada comparada con Cristo. Por eso Pablo puede decir que estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, y el Señor de todos los que creemos en Jesucristo, por amor del cual Pablo había perdido todo y incluso está dispuesto a tenerlo por basura para ganar a Cristo. Así es como vemos la muerte, como estamos invitados a ver la muerte, como triunfo. Nuestro mayor triunfo no es el día que nos graduamos, el día que nos jubilamos, el día que podemos comprar nuestra casa. Nuestro mayor triunfo ocurre el día en el que el Señor nos recoge en su gracia para trasladarnos a su presencia de reposo, de gozo y de paz. La muerte es en ese sentido triunfo. La muerte es unión. A lo mejor nos separamos de nuestros seres queridos, a lo mejor nos separamos de nuestra familia, lo cual es triste. Le digo yo que no hay que suprimir esa tristeza, no hay por qué aguantarnos esas lágrimas. Habrá tristeza de este lado de la historia. Lloramos por el ser que partió, por el hermano que ya no estará más con nosotros. Pero este creyente que ha dejado de participar de este lado de la historia, ahora está más unido a Cristo. Es lo que dice el apóstol. Dice que quisiera estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Y eso es lo que pasa cuando fallecemos. Estamos ausentes del cuerpo, pero estamos presentes al Señor. Estamos unidos. ¿Te acuerdas de aquella porción del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ciertamente dejamos de participar de esta esfera temporal y dejamos de tener comunión directa con nuestra familia, nuestros amigos, pero tenemos comunión con aquel que nos ama y somos redimidos y somos recibidos en su gloria, estamos unidos a Él. La tumba para los cristianos es algo momentáneo. Habrá un día en el cual cada creyente en Jesucristo se levantará de esa tumba glorificado para heredar el reino de Dios, la tierra nueva que el Señor está preparando. Es momentánea, no va a durar por siempre. A lo mejor algunos piensan que se está tardando Jesucristo, pero recuerda lo que dice Pedro, que el Señor no retarda su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento, todos los suyos. Y por eso mismo confiamos en que nuestra muerte no será para siempre.
Así lo dije Jesús en Juan 11, 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en él, dice Jesús, no morirá eternamente. Nuestra muerte será un trance temporal, una momentánea separación entre el cuerpo y el espíritu, una leve lejanía, pero habrá una resurrección, habrá un reincorporamiento de estos aspectos y entonces la muerte será revertida en victoria. Será momentánea, por lo tanto. Y en esa resurrección se basa nuestra esperanza. Nosotros creemos que resucitaremos porque Jesús, el fundador de esta religión, es quien ha dejado vacío el sepulcro después de 3 días de haber estado sepultado. Así es que nosotros tenemos esta misma esperanza en Cristo Jesús. La muerte es recibir la bienvenida en la presencia del Señor. Para un cristiano, enfrentar la tumba es ser bienvenido en la presencia del Señor. Es lo que le dice el Señor a Lázaro, o es lo que se dice acerca de Lázaro. Aquí en la tierra Lázaro no era bienvenido en muchos lugares, no era bienvenido ni siquiera en la mesa de este hombre rico, pero él es bienvenido en el seno de Abraham, en el lugar donde están todos los creyentes en la promesa. Y ahora está recibiendo muchos bienes, libre de toda angustia y de toda miseria. Quiero aclarar que no todos son bienvenidos en el reino de los cielos, y no todos son bienvenidos en el paraíso, sino solo aquellos que ven en Jesucristo al Rey, al Mesías prometido, al gran soberano de todos los reinos, y a aquel que puede salvarnos por su sacrificio eficaz. Sí hay condicionantes. Creer en Cristo Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que solo tendrá condenación. Si alguien muere siendo súbdito de Cristo y creyente en su sacrificio eficaz, es bienvenido. Y la tumba, el sepulcro, le da la bienvenida a esta presencia del Señor. Así es como nosotros enfrentamos la tumba. Recuerda que en Mateo 25:34 Jesús habla de esta bienvenida que unos tendrán, pero también de este rechazo que otros tendrán. Y le dirá a los de su derecha, según el Señor, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estas son las palabras más gozosas que escucharemos los creyentes en Cristo Jesús, el momento en que se nos da la bienvenida en la presencia del Señor. El sepulcro marca el inicio de eso. Tan pronto alguien es despedido de este lado, un cristiano, es bienvenido en la presencia del Señor. Y entonces los siervos se presentan ante el rey, ante el patrón, y reciben el reconocimiento a su fidelidad. Son bienvenidos por este amo que ha quedado complacido con la fidelidad de sus siervos. Nosotros esperamos ser de esos siervos fieles hasta el final, hasta la muerte. La tumba, el sepulcro, es alivio. El momento en que un cristiano va al sepulcro, ha tenido alivio de todo dolor, de toda miseria, de la cual estaba siendo objeto de este lado de la historia. Piensa en cuántos hermanos, cuántos hijos de Dios experimentan dolor, tristeza, agonía, desahuciados muchos de ellos, sin ya más que poderles administrar de medicamentos, muchos de ellos también torturados a causa de la fe en Cristo, experimentando horrendos dolores en sus cuerpos, pero tan pronto como mueren, es comenzar a reposar. De hecho, por eso la Biblia utiliza el término dormir para referirse a la muerte de los cristianos. Los cristianos experimentan alivio en la muerte. Dice Apocalipsis 14:13 que son bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, aunque sus obras, es decir, lo que ellos hicieron por el Señor, siguen, serán recompensados, recibirán el galardón por su fidelidad, pero ya no se cansan, ya no experimentan agonía, han encontrado alivio por fin.
Así es como el cristiano mira entonces la tumba, así es como estamos invitados usted y yo, si somos creyentes en Jesucristo, a afrontar el sepulcro, esta ruptura temporal entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Tenemos que verla como un triunfo, porque no se ha perdido nada en sí. Se ha perdido temporalmente una bendición, pero hemos empezado a disfrutar de muchas otras. Y no estamos solos, estamos unidos con Cristo. Y no será para siempre, será solo momentánea. Tan pronto Cristo venga, la resurrección acontecerá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tan pronto como tenemos que partir de esta tierra, el Señor nos asegura bienvenida en su paraíso, al instante, y alivio de toda tribulación, de toda ansiedad, de toda agonía. Esto lo cambia todo si se da cuenta. Donde otros ven el sepulcro como una calamidad, como la peor calamidad del ser humano, donde hay quien ni siquiera quiere hablar de este tema porque le causa temor. Los cristianos saben que si bien este asunto podrá ser doloroso, podrá tener sus complicaciones, finalmente ha sido resuelto por Cristo. La tumba ha sido vencida, el sepulcro fue derrotado. No hay más de qué atemorizarse. Nuestra muerte no será pérdida, nuestra muerte no será eterna. Cristo ha resucitado y nosotros tenemos asegurada en Él nuestra resurrección. Por eso debemos ser fieles hasta el final. Recuerde que estamos en estas redes sociales, esperamos que les sean de utilidad para estudiar la palabra de Dios, para compartirla con otros hermanos o con seres queridos. Nos encuentra también en Spotify con nuestro canal Una Vida Reformada y muchos otros contenidos, así como en las demás redes. Este es el último versículo que quiero citar. El Señor dice en su palabra ya en Romanos 8:38 que podemos estar seguros de que nada nos va a separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro. Y hay que subrayar, ni la muerte. Aquello que es lo que más temen las personas muchas veces, eso, para los hijos de Dios, ya no es una amenaza. La muerte ha sido vencida. Tocará experimentarla, sí, tocará sufrirla, tendrá sus dolores, pero finalmente ha sido derrotada y nosotros tenemos triunfo, victoria, consuelo y reposo a pesar de la muerte. El Señor es bueno, el Señor ha resucitado y el Señor nos ha dado a nosotros la victoria sobre la muerte y por eso tenemos esta esperanza en su palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde y nos seguimos viendo en otra ocasión.